levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. El poder del reino. Pueden sentarse. Una de las cosas que nosotros siempre, y le he hablado muchas veces, es que el reino de los cielos no solamente tiene que ver con el gobierno, el reino de los cielos también tiene poder. El apóstol Pablo dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en demostración de Dios, o sea, demostración de poder. Donde quiera que esté el reino de los cielos también hay poder. Ahora, ¿qué es lo que pasa normalmente con la gente que viene a las iglesias y no recibe del poder del reino? Porque a veces la gente está aperturada a la religión, al legalismo, al costumbrismo, pero no se abre completamente al reino de Dios. Y tú tienes que entender una cosa: el reino de Dios va a penetrar y va a invadir cuando tú te abres a las posibilidades de que Él te cambie. A veces nosotros decimos: no, yo vine para que me cambie, pero tú no sabes ni siquiera cuál es el cambio que tú necesitas. Porque hay cosas que tú registras porque sabes que están malas, y con el solo hecho de no hacerlas es suficiente. De hecho, te digo algo: lo que está malo, con tú dejarlo ya es suficiente. Porque todo lo que tú percibes como malo, tú tienes el poder para dejarlo. Porque eso es malo, tú lo sabes, con dejarlo ya está listo. Entonces a veces estamos pidiéndole a Dios que nos ayude con cosas que sabemos que son malas, y resulta que tú no necesitas el poder de Dios, tú necesitas el poder de tu decisión. Porque cuando tú decidas dejarlo, cuando tú decidas, tú lo dejas. Porque es un asunto de decisión. Diga decisión. Ahora, el reino opera en poder. ¿Cómo opera el reino en poder? Normalmente el reino siempre está chocando con el reino de las tinieblas. Uno a veces no lo ve y uno a veces no lo trae, porque uno piensa que uno está sencillamente en un lugar y no tiene nada que ver. Cuando el reino tú lo cargas encima, él choca con el reino de las tinieblas. Los brujos se alborotan, los antagónicos están siempre detrás de ti, tú les caes mal a los que te han endemoniado. Porque si tú realmente eres un portador del reino de los cielos, el reino de los cielos siempre va a chocar con el de las tinieblas. Y siendo así, yo tengo que entender a dónde pertenezco y quién soy yo. Cuando tú no tienes un carácter realmente formado, ni tienes una personalidad de reino, tú piensas que la gente te tiene que aceptar, o tú tienes que estar bien donde estás haciendo vida, donde estás trabajando, donde estás haciendo negocios, y tales cosas no son así. Tú tienes que aprender a vivir en Cristo antes que vivir en los compañeros o en el contexto. A veces queremos aceptación, a veces queremos que nos amen, a veces queremos que nos quieran, a veces queremos llevárnoslas bien. Y tú no te puedes llevar bien con el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas está muchas veces en la gente que te rodea. Entonces a veces, ¡ay, me tratan mal! Ten personalidad, ten carácter. A veces a mí me llegan gente que quieren hablar conmigo porque se van a retirar, pero porque estás retirado de un trabajo. ¿Cuánto ganas tú ahí? $500 semanal. ¿Y qué pasó? Me voy a retirar, pero ¿por qué te vas a retirar? Es que ahí tengo un compañero que me está haciendo la vida de cuadrito. Tú me estás diciendo a mí que un compañero tuyo tiene el espíritu más fuerte que el tuyo. Si en ti está el Espíritu Santo, si en ti está el reino de Dios, si en ti está la palabra, si en ti están las promesas, tú no puedes decir un día que porque alguien te trata mal o te trata bien, determina o hace que tú definas tu vida. A ti no te pueden definir terceros, porque tú estás definido en el Señor. Por eso es que tú no puedes estar pensando que en un trabajo te traten bien o te traten mal. Tú no estás ahí por eso. Tú estás ahí con propósito. Y donde quiera que tú estás, tú tienes que aprender a leudar. El reino de los cielos es semejante a una mujer que no tenía cargo, no tenía nombre, no tenía título, solo era una qué. Para los judíos, una mujer no era representación de autoridad, ¿lo sabía? Para los judíos, una mujer jamás representaba. Y Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a una sin título, sin nombre,
sin ningún tipo de etiqueta, de nada. Era solo que portaba 3 medidas. ¿Sabe qué es una de las cosas que nos faltan a nosotros? Medidas. Porque si usted tiene medida, usted tiene reino. Y cuando usted tiene medida, usted sabe quién es usted. Y cuando usted tiene medida, usted no tiene necesidad que digan que usted tiene autoridad, usted llegó, o lo aplaudan o nada. Usted tiene medidas. Usted tiene códigos. Usted sabe cómo se vive. Usted sabe cómo se camina. Usted sabe cómo se anda. Usted no necesita que nadie le esté diciendo a usted, ay, mira, voy a compadecerme de ti porque tú lo haces así. No, yo tengo medida, yo sé quién soy. Y el reino era una mujer. Y para los judíos, una mujer no representa autoridad. Pero en el reino de los cielos, el que tiene medida tiene autoridad. Y la mujer era portadora. Y dice que montó las 3 medidas. Y número 3 es poder. Sépalo. Número 3 es poder. Donde quiera que usted vea el 3, es poder. Esa mujer tenía 3 medidas. Y las 3 medidas que tenía le daban poder. Ahora, el poder que da el reino de los cielos no es el poder que nosotros a veces creemos que solamente echa fuera demonios. Echa fuera demonios, pero no puedes vivir con el vecino. Echa fuera demonios, pero no puedes con los compañeros de trabajo. Echa fuera demonios, pero no puedes con una vida más alta. Echa fuera demonios, pero no puedes con tu economía. El reino de los cielos puede con todo. Y cuando tú entiendes que el reino puede con todo, tú debes de empezar a vivir una vida plena. ¿Cómo la vas a vivir? Porque tú comprendes que lo que recibiste no está mocho. Que lo que recibiste no está tuerto. Que lo que recibiste no es cualquier cosa. La Escritura dice que tú lo que recibiste fue a Cristo. Y con Él, todas las cosas. Porque Él te dio el Espíritu Santo. Y cuando te dio el Espíritu Santo, ¿qué te dio? ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Ay, no, ¿qué te dio? Ahora, ¿cuál es el problema? Este es un problema de priori. Eso es todo. ¿Un problema? El reino no te va a gobernar hasta que la prioridad no sea Él. Y tú, para poder realmente saber que la prioridad es el reino en tu vida, tienes que darle 2 puestos. Porque si no le das 2 puestos, busca primeramente 6:33 de Mateo. Busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas. ¿Cuántos puestos te está pidiendo el reino? ¿Cuántos? 2 puestos. Te está pidiendo el 1 y te está pidiendo. Yo quiero que tú sepas algo. Yo sé que algunos me vieron estos días predicando por fuera. Cuando el reino es primero y el reino es segundo, lo tercero tú ni siquiera lo consideras. Porque en prioridades lo tercero no vale. Por lo tanto, el reino te está diciendo, en pocas palabras y sin explicártelo mucho, el reino te está diciendo, vive totalmente para mí. Y todo lo demás, olvídalo. Porque yo soy primero. Es más, lo voy a poner este ejemplo en un podio. En un podio, el primer lugar y el segundo lugar da una sensación de ganancia, pero el tercero da una sensación de consuelo, no de ganancia. Porque lo que importa realmente es el 1 y el 2. Y el reino te dice, tienes que buscarme primero a mí y el reino, y segundo, mi justicia. Diciendo, no solamente tengo que ser el primero, también tengo que ser el segundo. Porque cuando tiras cosas de este mundo, son los primeros en tu vida, te afanan. Escucha, te entristecen. Mire, hay gente que no se puso una ropita nueva en diciembre y está mal. Primera vez en todo diciembre que yo no me pongo una ropita nueva. Oye, y siempre que sea, cónchale, un conjuntico, que sea un... Y lo que pude hacer fueron 100 hallacas y siempre hacía 300, 400 hallacas. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Y en el pasaje donde Jesús te habla del comer y el vestir, que luego te dice en el 6:33 de Mateo, que es el capítulo 6, que te dice que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, te está hablando de comer y de beber.
Y cuando te habla de comer y de beber, luego te dice que ni de por eso tú tienes que vivir. Porque normalmente nosotros somos lo que comemos y lo que vestimos. Y el creyente no es ni lo que come ni lo que vive. El creyente es lo que cree. No, te lo voy a repetir. El creyente es lo que cree. Tú eres lo que tú crees. Porque lo que tú crees es tu Dios. Y como lo que tú crees es tu Dios, tú eres lo que tú estás creyendo. Por eso es que cuando tú más crees el reino, tú eres el reino. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, el reino era Él. ¿Sabe por qué el reino era Él? Porque Él creía que el reino estaba en Él. Y era verdad, el reino estaba en Él. Juan lo dijo antes que Él. Y era verdad. Juan dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Y también era el reino. Claro, no como Jesús, pero era el reino. Porque algunas veces nosotros decimos, yo tengo el reino. Y mentira, el reino nos tiene a nosotros. O yo traje el reino. Y no es así. El reino me trajo. Pero es necesario decir que trajimos el reino. ¿Por qué? Porque es un asunto de relación y dinamismo. Por eso es que tú te das cuenta que tú te consigues un Felipe que dice, Señor, si me muestras al Padre me basta. Y Jesús dice, Felipe, yo me imagino eso así como Felipe. Ajá. Porque le dice, Señor, muestra, Felipe es súper espiritual. Y dice, Señor, si tú me muestras al Padre me basta. Y ese es el que viene Felipe. Así que me provoca darte una cachetada, pero con un libro. Le dice, Felipe, tanto tiempo que andas conmigo y no conoces al Padre. El Padre y yo. Y luego le dice, ese es capítulo 14 de Juan. Estoy citando parejo, aquí debe haber religiosos. Cada vez que yo estoy citando hay gente religiosa. Luego le dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el verso 6. Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le da tremenda revelación. Pero aquel va montado, cabalgando, y se le aparece Jesús, cae al suelo y no sufre ninguna revelación. Sufre una confrontación. Y en la confrontación que sufre, le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el reino es confrontativo. Y hay gente que no recibe revelación porque no deja que su vida se la confronten. Y hasta que a ti no te confronten, no hay reino para ti. Y entonces uno a veces quiere decir, no, yo quiero el reino y yo soy del reino. ¿Cuántas veces tu vida ha sido confrontada? ¿Cuántas veces tu vida ha sido jorongada? Hay gente que tú medio lo quieres tocar y arrancan a correr porque no entienden que esto es confrontación. ¿Tú sabes por qué Pablo reaccionó mejor que Felipe, que caminaba con Jesús? Porque Felipe se le enseñaba, pero a Pablo se le confrontó. Y la enseñanza y la confrontación no son lo mismo. Porque aunque a ti te enseñen, tiene que haber confrontación. Y el día que el Señor confronta a Felipe, Felipe empieza a recibir nuevas cosas. Porque hasta que tú no seas confrontado, vas a tener la misma vida de antes sin reconocerla. Y el problema es que la religión se esconde. Se lo repito, la religión se esconde. ¿Y sabes dónde se esconde la religión? En la vida que tú piensas que es de reino. Escondida. No obedeces, no te sujetas, nadie te supervisa, nadie sabe dónde cipote tú estás en la semana, nadie sabe qué haces tú, te conocemos aquí, pero aquí eres agente secreto, nunca se habla de tu vida, nunca sabe dónde andas, nunca sabe qué andas haciendo, nunca sabe qué cosas tú tienes en tu vida. ¿Por qué? Porque no te gusta que te confronten, porque no te gusta que te supervisen, porque no te gusta que te enseñen. Y para tú realmente recibir el reino, tienes que ser confrontado. Si usted quiere, paro esto. Entonces uno muchas veces dice, oye, pero tremenda revelación a Felipe. Claro, tremenda revelación a Felipe, pero Felipe no tenía la vida para la revelación. Entonces a veces estamos oyendo tremenda palabra. ¿Tienes dónde poner eso? Te pregunto, ¿tienes dónde poner eso? Entonces evaluamos. Oye, wow, la palabra esta semana. Te pregunto yo a ti, ¿tienes dónde poner eso? Porque no es solamente lo que recibes, no es solamente lo que oyes, eres capaz de recibirlo. Porque mucha gente está oyendo, María fue capaz de recibirlo, pero cuando María lo recibió por primera vez, su vida no solamente quedó confrontada, quedó expuesta.
¿Y sabe qué quedó expuesta? Quedó expuesta al escarnio público. María dejó de ser una mujer con testimonio a convertirse en una mujer que la vituperaban. Una mujer hablaba mal de ella, una mujer que la señalaba, una mujer que decía que había adulterado, que había fornicado, una mujer que decía que tenía un hijo bastardo. ¿Por qué? Porque decidió aceptar el reino. Y cuando tú aceptas el reino, muchas veces quedas expuesto. Entonces, el reino vino a María y María tenía dónde ponerlo. El reino viene a ti y dime dónde lo pusiste. Porque tu vida es la misma. Mismo evangélico, mismo religioso, mismo de siempre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde quedaste expuesto? ¿Dónde estás confrontado? Dime dónde pusiste el reino. Porque María le dijo, hágase con tu sierva lo que el Señor quiera. O parafraseo. Y de inmediato dijo, vendrá el Espíritu Santo sobre ti. Y te cubrirá y quedarás embarazada. Y ella... Y dijo, ¿cómo será esto posible? Y le dijo, tranquilo, solo es el Señor. Y dijo, bueno, listo, que lo haga. Después que sale de ahí, ¿sabes cómo salen? Expuesta. Después que tenía una vida de testimonio, quedó expuesta. Porque el problema es que a nosotros no nos gusta que nadie nos jorungue. De una vez, a mí me gusta porque el Señor llega ante Saulo y Saulo está persiguiendo a los del camino, no a los evangélicos de hoy, está persiguiendo a los del camino, porque en el momento que Pablo los persigue se llamaban los del camino y ellos no se ponían nombre, la gente le ponía nombre. ¿Y sabe por qué le decían los del camino? Porque vivían predicando lo que el Señor le dijo a Felipe: yo soy el camino. Entonces vivían diciendo que Jesús, entonces los conocían como los del camino. Y a Saulo le odiaba a los del camino. Pero cuando el Señor se le presenta, dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no estaba persiguiendo a Jesús. Estaba persiguiendo a él. Pero los del camino de aquel entonces tenían el reino de Dios. Y el reino de Dios es absoluto. Y cuando tú persigues el reino de Dios o tú chocas con el reino de Dios, en algún momento el reino de Dios te va a chocar también a ti. Y créeme que no es igual. No es igual que tú caigas sobre Jesús a que Jesús caiga sobre ti. Él mismo lo dijo. No es igual. Entonces uno vive chocando las cosas reinas. Y gente diciendo, pero ¿para qué estos sirven así? Porque no vinimos para ser servidos. Vinimos fue. Entonces, pero ¿por qué esta gente tiene que servir así? Uno ve, pero es que uno no tiene que servir a los hombres. ¿A qué le servimos? A los animales. ¿A qué le servimos? A las cosas. Se supone que si somos servidores y el reino vino para servir, tenemos que servirle a los mismos hombres. Solo que de parte del Señor. Tú defines cómo es tu servicio, porque tu revelación define también tu servicio. Jesús dijo, antes de irse, le dijo a Pedro: si tú no dejas que yo te sirva, no vas a tener parte conmigo, porque el servicio te da parte en el reino. Y la mayoría de la gente orgullosa, petulante, altiva, arrogante, no sirve. ¿Y sabe por qué no sirve? Porque no tienen revelación de reino. Y prefieren que les sirvan. Y a alguien les sirve y se sienten bien. Qué bueno, hermano. ¿Sabes? Tú sabes. Ay, petulante, arrogante, soberbio, altivo. Si tú te sientes bien porque te sirven, tú estás mal. Porque tú te debes de sentir bien es cuando tú sirves. Porque la posición correcta no es cuando me sirven. ¿Es cuando? Yo sirvo. Porque realmente es mejor servir. Pero como a veces, como tenemos tantos sistemas, ¿entiende esto? El sistema es una cosa. ¿Qué es el sistema? El reino es todo. Escucha. El sistema, pero el reino lo es todo. Cuando Jesús reconoce que Satanás era un príncipe, lo llamó el príncipe. ¿De qué? Dando a decir que él era el príncipe. ¿De qué? De una cosa. De una cosa que él mismo se había inventado. De una cosa que él mismo había levantado. Y Jesús le reconoce que es el príncipe. Y uno dice, wow, Jesús diciendo que el diablo es príncipe, sí, de una cosa.
llamada sistema, llamada cosmos. Pero él era el rey de reyes, de señores. Y le reconoció al diablo que era príncipe de una cosa. Entonces una vez se dice, oh, tú sabes que el diablo es el príncipe de este mundo. Mira, no digo lo que pienso porque es una grosería. Si no lo dijera. Y es muy fuerte esa grosería. Y dije, semanas atrás me dije yo mismo, voy a dejar la grosería. Sí, se me había ido gente por la grosería. Yo dije, yo no voy a decir más grosería, imagínate. Entonces mejor dije, cero grosería. Cero obscenidades. ¿Así que se dice, no? ¿Sí? ¿Tú crees que porque Jesús le dice a Mateo, sígueme? Y Mateo se para siendo un político millonario de posición, conocido, y se para del tributo público y se va con Jesús. El reino lo había chocado y estaba chocado por el reino. Y él se levanta, tal vez no porque quería, sino porque no sabía qué hacer. Porque tiene que llegar un momento en tu vida que el reino te invada y que el reino te caiga encima. Que tú digas hasta en tu propio corazón, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Que no lo entiendo, pero no sé cómo salirme. Porque el reino a veces tiene que invadirte para que tú puedas caminar, para que puedas atender, para que puedas realmente levantarte, atender el llamado que Él te está haciendo. Porque yo estoy seguro que antes que Jesús llamara a Mateo, ya ese corazón al día desde ese rato, cada vez que oía, cada vez que escuchaba la palabra, el Espíritu, y no lo hacía. Y el reino le cae encima y Él se levanta bruscamente, violentamente. Porque lo que tú no haces por decisiones, el reino lo va a hacer con violencia. Yo te recomiendo, digo, porque el reino es más violento. Da mareo, trae náuseas. Ajá. Asfixia. Y uno dice, estoy siendo libre. Tú no estás siendo libre de nada. Tú lo que estás presionado. O te consigue un predicador de eso y dice, respira. Exhala. Vomita. Vuelve otro. Tú no estás haciendo liberación. Tú lo que estás presionado porque tu voluntad te tiene preso de ti mismo. Y llegó el reino para liberarte. Y cuando el reino llega para liberarte, porque el reino es el único que te puede liberar de tu propia voluntad. Escúchame, el reino es el único que te puede liberar de tu propia voluntad. Ni tú ni el diablo. El reino es el único que te puede sacar de la cárcel de tus propias decisiones. Es que estaba ahí, el hombre se para. Pero el reino tenía planes. Y te voy a decir algo hoy para que te chillen los oídos. Dios va a hacer contigo lo que se ha propuesto desde el principio, aunque tú estés en contra de eso. Porque Él dijo, no te dejaré hasta que no haga contigo lo que me he propuesto. Ya Dios le había hablado a Mateo 3 veces y lo trae. Y cuando lo trae, llega aquella multitud de gente a causa de Mateo. Y Mateo no predicó ni un sermón. Lo que hizo fue doblegarse ante el reino. Porque el reino se había propuesto con Mateo traer gente. Pero Mateo no se levantaba del tributo público, ni terminaba de una vez por todas seguirlo. Y decidió Jesús irlo a buscar. Porque así es el reino. El reino toma decisiones y no te pregunta. El reino toma decisiones y no la consulta contigo. No te sorprenda que en una de estas te vaya a buscar el reino donde te la pasas. Y no terminas de una vez por todas a tomar decisiones y te vaya a buscar. ¿Y te sabes qué? O envíe la muerte a buscarte. Uno cree que estamos hablando de reino. Uno a veces dice, no, pero Jesús jamás haría eso. Porque Él me ama. Porque te ama que lo hace. La realidad es porque te ama. Y Él sabe que de esa cárcel que tú das no te saca nadie sino Él. Solo Él es el único que te puede sacar de esa cárcel. Por eso es que, escucha, empieza. ¿Empieza cómo? Priori. Voy a poner como prioridad en mi vida. Voy a darle
Y en segundo lugar, ya tú vas a ver que vas a empezar a olvidar de toda esa tontería que son terceros. Y entonces el Señor le dice, y te voy a añadir todas las cosas. ¿Y sabe qué es el sistema? Una cosa. Pero sabe aparte de ese sistema que hay muchas cosas. Y el Señor dice que te va a añadir todas las cosas. Vas a empezar a beneficiarte del sistema y no el sistema de ti. ¿Y sabe todo por qué? Porque colócate. Cuando te vengas a dar cuenta, el sistema trabaja para ti, el sistema te provee. Porque el Señor lo pone ante ti. El sistema no es más grande que tú, porque en ti habita el reino. Por eso es que dice que esta mujer agarró sus desmedidas. ¿De qué? ¿De qué? De levadura. ¿Sabes que la levadura es una cosa tremenda? Tú colocas la levadura en la masa y no se ve. Y haces el pancito. Y de repente empieza ese pan. Que de hecho, si le echas mucho, hay que calmarla después. Porque empieza. Y dice que la levadura del reino no es la levadura de los fariseos. La de los fariseos no es efervescente. La de los fariseos muere en la masa. La de Jesús, la del reino, cuando tú la echas, ella leuda. Tú sabes por qué ese trabajo te agobia y tú no gobiernas ese trabajo tuyo. Porque no has puesto la levadura del reino. ¿Tú sabes por qué en tu familia tú no eres el que dirige? No has puesto la levadura del reino. Cuando tú tiras esa cosa, que tú la colocas allí, esa medida, porque ella tiene una medida, y de paso 3 medidas, ese poder de esas medidas, el resultado va a ser uno. Vas a leudar toda la masa. Y cuando vengas a ver, la masa se convierte en reino. ¿Por qué? Porque hubo alguien que fue capaz de tener una medida y no tiene nombre. Es una mujer sin nombre, sin título, sin ningún tipo de autoridad. Solamente es una mujer, dando a entender que el que porta las medidas del reino, no importa quién sea, el reino lo va a respaldar. Porque tiene las medidas del reino. Entonces uno a veces dice, no, pero es que es muy difícil vivir así, es muy complicado. Más difícil es vivir como un derrotado. Más difícil es vivir siempre perdiendo. Nunca ganas. Nunca lo logras por completo y dices, oye, pero si Señor, yo soy cristiano. No, cristiano no. Yo soy evangélico. Si yo voy a la iglesia, pero no caminas con el reino. Porque tú caminaras con el reino, tuvieras mayores ganancias. Tú caminaras con el reino, no perdieras, porque el reino jamás ha sido batido. El reino jamás ha perdido. Perdió el reino de los hombres con Adán, pero el reino se mantuvo intacto. ¿Por qué tú crees que Jesús no apeló al reino de los hombres? Porque el reino de los hombres había sido, pero el reino de los cielos. Por eso es que cuando Él llega dice, el reino de los cielos está aquí. El imbatido. El que nunca ha sido derrotado. El que nadie le ha caído encima. Aquí está el reino de Dios. Y entonces el diablo dijo, el reino, ¿dónde está? Lo cargo yo. Y el diablo asustado, pero ¿qué pasó? Si tú eres el rey de todas las cosas. Entonces, ¿a qué esto se convierte en esto y aquello? Probando. Porque el diablo va a probarte para ver si de verdad tú caminas con reino. Pero a ti no te dirige el diablo, a ti te dirige el Espíritu Santo. Y la provocación y la tentación es que te dejes dirigir por el diablo. Angustia, problemas, situaciones, dirección satánica. ¿Qué pasó? No pude hoy hacer eso porque le cayeron a plomo a fulano. Ay, ¿qué pasó? No fue a fulano que mataron, pues. ¿Y a ti qué te pasó? Nada. ¿Y qué te...? No, pero le cayeron a plomo. ¿Y dónde vives tú? No, yo vivo allá en la Conchinchina. Entonces te definen los problemas. Te definen las situaciones. Te definen tus problemáticas, tu estado de ánimo. Y tú tienes que ser definido por el reino de Dios. Por eso es que es brusco. Nótelo. Sígueme. Ajá, pero ¿por qué te sigo? Explícame. El reino tiene que explicártelo. Cuando el reino te dice,
¿Sabes qué tiene que hacer tú? Párese de donde usted está. Sálgase de donde usted está. Y empiece a seguir el reino, porque quien lo está llamando es el reino. Y usted verá resultados. Porque dice que vinieron todos los publicanos, los pecadores, eso se llenó. Y Mateo no predicó a nadie. Pero todos vieron que Mateo andaba con Jesús y dijeron, perro, vamos a ver qué pasó. Y se vinieron todos, vamos a ver qué pasó. Y los fariseos se quedaron de lejos y dijeron, yo no me junto con esos publicanos, porque ellos eran unos religiosos. El religioso no lo gobierna el reino. En cambio, aquellos estaban llamados por el reino, porque el reino de los cielos es semejante a una red que es lanzada y trae distintos peces. Y aquel día la red del reino había sido lanzada y había traído distintos peces. ¿Qué había traído? Publicanos, pecadores de todos tipos. Mire, la iglesia que no se acostumbra y que no entiende que tiene que haber diversidad, que tiene que haber complicaciones, que tiene que haber distinta gente en la iglesia, que tiene que llegar gente complicada, que tiene que ser distinta. Esa no es una iglesia de reino, eso es una iglesia tal vez del pastor, de los líderes, pero del reino no es. Porque en las iglesias del reino llegan distintas personas, distintos problemas, distintas situaciones, distintas problemáticas. Llegan de todos tipos, porque el reino es como una red. No, nosotros creemos, yo he oído esto, pastores, yo siempre le oro al Señor que cuando la gente me llegue, no me llegue gente problemática. Ah, bueno, pero entonces métete a pastor de mascota, a encantador de perros, ¿verdad? ¿Ya? O no sé, ponte a criar burro. Porque ¿sabe qué trae la gente? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué trae la gente? Problemas. La gente trae problemas. Y después que están aquí y dejan los problemas del mundo, después tienen problemas de cristianos. Dejan los problemas de afuera. Ahora, ¿cuál es tu problema? Ahora tengo problemas cristianos. ¿Qué pasó? Yo no sé. ¿Por qué a mí no me ha bautizado el Espíritu Santo? Dejaron los problemas allá y ahora tienen más. Ahora tienen otro, perdón. Entonces yo escucho a la pastora. No, que a mí no me gusta la gente con problemas. Dios mío. Saulo llegó a la iglesia y nadie le creía. El reino lo trajo y nadie creía que era cristiano. Y él trataba de acercarse a los apóstoles, a los líderes, a los cristianos. Solo un loquito por allá llamado Bernabé le dijo, ¿qué es lo que eres tú? Y le dijo así, le dijo, ¿qué pasó? Dime. Y Saulo, ¿me puedo acercar? Háblame desde ahí y yo te digo. Que se me apareció Jesús en el camino. Ajá, cuéntame. Y yo para allá, y se iba más para allá. Porque a veces estamos orando para que Dios cambie gente, traiga gente. Pero queremos decir a quién Dios va a traer y a quién no. Entonces nos conseguimos en la iglesia con gente como esta. Es que esta gente es problemática. Dios mío. Oh, tenga cuidado. Usted no sabe, pastor, pero ese que está ahí congregándose usted, eso es tremendo malandro, mamita, papito. Eso lo trajo el reino, eso no lo traje yo. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tengo nada que ver con los que traen. El que los trae es el Señor. Eso es el reino. Yo tengo que ver con los que se van. Esos que se van son los que tengo que evitar que se vayan. Pero los que Dios trae, no tengo nada que ver con eso. Dios trae el que Él quiere. Esta iglesia es del Señor. Esta iglesia no es de José, esta iglesia no es de Roder, esta iglesia no es mía, esta iglesia es del Señor. Y el que trae a la gente es el Señor. Y el que Él traiga, Él sabrá qué va a hacer con ellos. Porque yo atiendo lo que puedo. Y el Señor atiende lo que Él puede. Y entre los que Él puede, yo puedo. La mayoría es lo que Él puede. De repente lo que yo puedo decir usted 3 cosas. Pero lo que Dios va a hacer es poderoso con usted. Porque Dios cambia vidas. Yo solo le digo a usted dónde está el que cambia vidas. Pero el Señor es realmente el que cambia vidas. De hecho, Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Los pastores somos solo pastores, pero Él es el buen pastor. Y el buen pastor, su vida dio por sus ovejas. No fui yo que morí por ti, no fui yo que entregué mi vida, fue el Señor. Y siendo así, Él tiene un plan contigo. Él tiene un plan con tu familia.
Él tiene un plan con el que a ti no te cae. Que tú dices, yo no sé qué quiere hacer Dios con Diego. A lo mejor no te cae Diego. ¿Ah? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Dios lo trajo. Dios tiene un plan con Diego. Dios tiene un plan con Diego. Ah, pero yo no sé dónde pone a Diego. Ah, yo no sé qué voy a hacer con Diego. Pero si tú no sabes nada que hacer con Diego, quédate tranquilo. Porque tú no fuiste el que trajiste a Diego. Gente preocupada. Oye, ¿qué vamos a hacer con y el pastor, ¿qué vamos a hacer con el hermano fulano? Que, oye, no se somete. ¿A quién? Activo al reino. Yo recuerdo una palabrita que me chocaba muchísimo en las iglesias tradicionales. No, hermano, sujétate. Sujétate, varón, sujétate, varona. Cuando tú tienes el reino y cuando tú confías en el Señor, tú no le estás diciendo a nadie que se sujete. Primero, porque tú no eres el Señor de tus hermanos. Segundo, porque la autoridad no se dice que se tiene y punto. Ya, se tiene. Si usted la tiene, la tiene. Oh, tú no sabes que yo soy autoridad aquí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque para que lo esté diciendo posiblemente ni tú te lo crees. Y a lo mejor lo está diciendo para ver si te lo crees. Es como que tú le digas a un demonio, demonio, yo te reprendo por la autoridad que tengo. ¿Para qué? Si tú la tienes, la tienes. Ahora, podemos reprender demonios, pero no podemos tomar nuestros sectores. No es reino. Reino es cuando tú tomas tu sector, tu vecindario, tu trabajo, tu negocio, donde quiera que tú estás, Dios se manifiesta. Eso. Pero es una cuestión donde tú no puedes tomar nada porque en ningún lado te quieren. Y quieres predicar y no te lo creen. Y tú dices, ¿verdad que no voy a predicar? Que mejor me sacudo los pies. El reino es tan importante que está incluido en tu oración y en tu predicación. Porque el reino no es cualquier cosa, el reino es absoluto. El reino es lo que a ti te tiene que dominar. La cultura del reino es lo que tú tienes que vivir. Y el evangelio es la cultura del reino. Cuando nosotros entendemos que el evangelio es la cultura del reino, dejamos las culturas que teníamos y empezamos a vivir la del reino. ¿Sabes por qué tú te vas a conseguir siempre con los amiguitos, las amiguitas, que te van a decir, oye, pero yo pienso que eso no es así? ¿Qué es eso? Esa cosa tan estricto, metido en esto, los sábados tienes que evangelizar, los días de semana tienes que discipular. Oye, pero ¿qué es eso? Porque son gente que no conocen el propósito divino. Y ellos no están para darte consejos ni para opinar en lo que tú vives. Pero como tú tienes un oído abierto, no un oído profético, cualquier charlatán de este mundo te habla. Pero cuando tú estás oyendo del reino, tú no tienes comezón de oír. Porque el que oye a todo el mundo lo que tiene es comezón de oír. Cuando tú estás oyendo el reino, tú sabes dónde Dios te está hablando. Por eso es que Jesús dijo, el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque el Espíritu le está hablando a la iglesia. Y la iglesia tiene que tener un oído profético. Un oído que oye el reino, un oído que oye a Dios, no un oído que oye cualquier estúpido. Ay, eso es grosería, estúpido. Pues dije que iba a dejar la grosería. ¿No es? Cualquier tontón que viene por ahí. Ay, sí, pero para que no vayas para esa iglesia. En esa iglesia te van a volver loco. En esa iglesia no predican lo que es. No vayas para esa iglesia. Mire, usted tiene oposición para venir a esta iglesia. Le voy a decir por qué. Porque esto es una iglesia de reino. Le voy a decir por qué su familia lo albersa. Porque esto es una iglesia de reino. Y tiene que haber oposición para que se manifieste el reino. Sin oposición no hay reino. Pero con oposición. Así que nos opongan. Que nos albercen. Porque pronto el reino de los cielos se va a manifestar. Nunca, hijo, nunca vas a ser aceptado primero. El reino no lo aceptan a la primera. Nunca. Ahí la gente lo critica. Oh, pero ¿qué iglesia es esa? Las 10 de la noche y están ahí
¿Qué iglesia es esa que predican de noche y suben por las escaleras y le predican al borracho y se paran en la licorería y van por el prostíbulo? ¿Qué iglesia es esa? La iglesia donde tú no cabes. Porque esa es la iglesia de Jesucristo. La que va por el pecador y no le hiede. Porque tú no puedes ir por el pecador y después que te hieda. Cuando tú vas por el pecador, después no tiene que verte. Porque el pecador, uno a veces lo busca y el religioso va y lo busca y después le hiede. O sea, no te hiede allá afuera, pero te hiede en la iglesia. Eres un legalista. Y abandonaste el reino. Porque el creyente no te puede, el salvo no te puede ver ni allá afuera, ni aquí adentro. Pero entonces lo buscamos allá afuera, lo tenemos para acá adentro nos hiede. Oye, hermano, es que siempre está pidiendo plata. Siempre hay un mal. Para eso Dios te dio carácter, para que lidies. Digo, los que tienen carácter. Para que lidies con la gente. ¿Sabe? Usted consigue la escritura que somos miembros los unos de los otros. Pero usted tiene que aprender a lidiar con su hermano. ¿Sabe qué te dice el Señor del que te pide prestado? Que no te esconda. Que no te esconda. Entonces, ¿sabes cuál es la mala actitud? Tú te escondes. Porque cuando tú te escondes, tú no tienes carácter. Es que te pida prestado. Es más, dáselo. Para que tú veas que a lo mejor ni te pide más nunca. Pero no te escondas. No te escondas. Tienes que tener saldo a favor siempre. ¿Sabes por qué el Señor dice, el que le da a los pobres le presta a Dios? Para que tenga saldo a favor. Uno a veces no lo entiende, pero el saldo a favor es importante. Una cosa, Ezequías el rey, le mostró todas las cosas a los enviados de Babilonia. Y el Señor le dijo, qué malo, qué hiciste. Porque le había desnudado el corazón al enemigo. Pero el Señor le dijo, ahora ellos te van a invadir. Y no te van a invadir en tus tiempos. Van a invadir en los tiempos cuando tú después que te vayas. Porque él tenía saldo a favor. Aunque se equivocó, ¿sabes qué tenía? Saldo a favor. ¿Sabes cuál es el saldo a favor? Lo que tú constante estás haciendo sin que nadie te mande. Lo que tú entregas por el Señor sin que nadie te mande. Mire este saldo a favor tan poderoso. David dijo, le voy a hacer un lugar de adoración al Señor. El Señor no lo había mandado. De hecho, David es uno de los pocos hombres que quiso hacer algo que no lo mandaron. Porque normalmente, ¿sabe por qué Jesús dice que eres siervo inútil? Porque haces solo lo que se te manda. Y después que haces solo lo que se te manda, eres un siervo inútil. Porque hiciste. David no era un siervo inútil. ¿Sabe por qué? Porque él quiso hacer lo que no se... Y el Señor le dijo, ¿tú me quieres hacer casa a mí? Y no es que usted diga de palabra, oye, yo si tuviera plata, le hiciera al Señor una casita, yo le comprara un templo. Todo eso son gente fantasiosos, soñadores, pero no son ni dadivosos, ni perseverantes, ni reales. Esa gente que todo el tiempo te, oye, yo diera, y nunca ni siquiera diezma, esos son fantasiosos, que les gusta hablar por hablar. La gente real es como David. Le quiero construir una casa al Señor. Ya tenía oro, ya tenía madera, ya tenía plata, ya tenía terreno, ya tenía todo donde construir la casa. Cuando él le dice al Señor, te quiero construir una casa, ¿sabe qué tenía? Todo para construir la casa. Y el Señor le dio la intención que era. Dijo, este me va a construir casa. Pero el tipo las manos le sangran por todos lados. ¿Sabes qué te quiero decir? David dirigiendo una construcción hubiera matado a un montón de gente. Mira, eso no es así. ¡Mátalo! Construyendo el templo. Hubiera matado a más gente construyendo el templo que en la guerra. Oye, ¿qué pasó? No, que este se equivocó. Ejecútalo. Mátalo. Porque la mentalidad de él, aunque era un adorador, no tenía la mentalidad para hacer una estructura. Él tenía la revelación, pero no tenía la paciencia y la sabiduría para llegar allá. Dios a Salomón le dio la sabiduría y la paciencia para llegar allá. ¿A dónde? A donde David se le había revelado. A David se le reveló, pero Dios le dio a Salomón la paciencia y la sabiduría para llegar a la revelación del Padre de él. Por eso es que él lo tenía todo. Pero le faltaba el llamado.
Hay gente que tiene hasta para comprar templo. Sonido, muchísimas sillas. Pero ¿sabe qué le falta? El llamado. Y te digo algo, sin llamado uno se puede morir de hambre. Mire, no cuento esto porque no es una clase ministerial. Pero yo tengo historias de ministros que atendieron llamados de hombres y no a Dios. Y en el camino le sucedieron cosas deshonrosas. ¿No? Y uno dice, ¿pero por qué sucede esto? Porque es que tú no puedes dejar que los hombres te llamen. Tú no puedes dejar que tu corazón te llame. Tú tienes que permitir que sea el Espíritu Santo el que te llame al ministerio. Porque si Él te llama al ministerio, Él te va a respaldar, te va a decir hasta dónde. Hasta el último día del latido de tu corazón. Te va a respaldar. Y el día que te menosprecie, no te importa. Porque no fue el que te menospreció el que te llamó fue el Señor. Y el día que no te apoye, no te importa. Porque quien te llamó no fue el que no te apoyó, quien te llamó fue el Señor. Y el día que no te quiere, no te importa. Porque el que te llamó te quiere. Pero que Dios nos llamó, todo le alude, todo le hiede, todo le afrenta, todo le golpea. No conoce el reino. No conoce el reino. David le dijo, Señor, pero ¿y entonces? Yo le digo, es tu hijo el que lo va a hacer. Y fue donde el hijo y le dio el secreto. ¿Cómo se le sirve al reino? ¿Quiere escuchar el secreto? Al reino se le sirve con ánimo pronto. Nunca usted le va a poder servir con utilidad al reino si usted no tiene ánimo pronto. ¿Sabe qué es ánimo pronto? Y usted nadie lo está animando, usted está animado. A usted nadie lo está empujando, usted viene en velocidad. A usted nadie lo está dando porque usted no tiene ningún hueco. Sino que usted anda siempre con ánimo pronto. Usted sabe cuál es su lugar, usted sabe qué hacer, usted se adelanta, usted camina, usted hace. Usted no está por ahí siempre como un calimero, como un pollito de esos que hay que prenderle la luz toda la noche para que no se muera. Prenderle la luz. Y dije un pollito por no decir un pavo chiquito. Porque el pavo chiquito es peor. A los pollitos, tú sabes, iba a decir que pollito. Elías, ¿tú sabes por qué a los pollitos se le prende la luz? No se muera. No, sí, se muere, el ambiente lo mata. Entonces le prenden el bombillito y se lo dejan en la cajita. Ahí para que no se muera. El pavo pequeño es peor. El pavito pequeño está ahí, tú le haces que ¡ah! ¡Pum! Cae muerto de un infarto el pavito pequeño. No sabía. No sabía. Un pavito chiquito. Dice, este es más aguado que pavo chiquito. Dice, en el llano donde yo vengo. Dicen, el aguado lo hablan de dos cosas. Dice, la otra es grosería. Pero a ver si hoy sí lo voy a decir. Estoy animado. Dice dos cosas. Ay, este es más aguado que pavo chiquito, dice uno. Y la otra dice, este es más aguado que miel de pato. Porque en los dos casos son unos aguados. Yo no lo creía. Y un día vi para todos lados. ¡Ah! ¡Pum! Cayó el pavo muerto. Dios mío, maté este pavito. Maté un pavo a la tía mía. Ahora no estoy viendo la transmisión, porque ya se enteró que le maté el pavo. Porque yo no creía. Yo, por favor, ¿cómo se? Pero es que sí, hay creyentes que son pavos chiquitos. Usted lo corrige. Eso se murió. El pavo chiquito. O hay que dejarle la luz ahí para que no le pegue el frío. Como los pollitos. Usted nunca lo puede corregir. Se van. Usted nunca le puede hablar porque no es con ellos. Usted nunca lo puede confrontar porque... Y resulta que el reino es confrontación. ¿Qué es el reino? Una iglesia de reino te van. Es más, a veces no te dicen nada y estás confrontado. Gente que... Yo a veces escucho gente que, por lo menos hoy que estoy cumpliendo años, espero mi regalo. Hoy estoy cumpliendo años. La gente a veces me escribe gracias por todo, por las confrontaciones, por las correcciones. Si yo nunca he corrido este pavo chiquito. Nunca. Gracias por la formación. ¿Cuándo? ¿Cuándo yo he formado este pavo chiquito? Si esto es más aguado. ¿Cuándo? Pero me dan las gracias y no. ¿Sabe por qué? Si se sienten confrontados con el espíritu que cargó encima.
Claro que se sienten confrontados con la actitud y la posición que cargo. ¿Sabe por qué? Porque yo escuché a Cristo cuando me dijo que no bajara la cabeza. Yo escuché a Cristo cuando me dijo que no me encorvara, que levantara la cabeza y caminara erguido. ¿Sabe cómo camina el pastor de ustedes? Porque ¿sabe quién lo mandó a caminar erguido? Yo manejo moto erguido, yo camino erguido, yo ando donde quiera erguido. ¿Sabe por qué? Porque no le bajo la cabeza ni al sistema, ni al diablo, ni al mundo. Porque mi rey me mandó a caminar erguido. Una broma. ¿Qué pasa? Aquí estoy, hermano, aquí estoy. ¿Cómo? Porque hay varios tipos de creyentes. Tal también el creyente Auyama. Tú porque te identificas con ese. Ah, pero te veo muy contento cuando dije Auyama. Creyente Auyama. Aquí estoy dando fruto, pero por el piso. Sí, eso, ¿no? Bueno, como lo llama. Por el piso, pero. O hay otros creyentes también. Aquí estoy sobreviviendo. Sigo, lo dejo ahí. Si usted quiere, lo puedo dejar ahí. Nunca dicen que están bien. Y para no decir que están mal, a veces ni te responden. Te vas a endemoniar. Suéltese bien. Suéltese bien. Te vas a endemoniar. Suéltese bien, yo estoy bien. Mire, yo tenía problemas hasta con mi abuela. Mi abuela decía, pero ¿cómo voy a decir que estoy bien si yo estoy mal? Con 30 y pico de años en el Señor. Me decía, yo le decía, pero es que esto es un asunto de fe, nosotros caminamos por fe. No, eso no es fe, mentir. Si yo me siento mal, estoy mal. ¿Y cuándo vas a estar bien? Mire, la posición es tan poderosa que aún lo profético no la penetra. ¿Sabía eso? Lo enseño. ¿Quiere que lo enseñe? ¿Usted sabe por qué la mayoría de la gente espera que Dios le diga, ay, te está pasando esto y te está pasando el otro? Porque Dios tiene que rescatarte a través de los dones para administrarte, ayudarte, porque no tienes posición. Yo tengo Biblia. Aquella mujer venía con el hijo muerto. Y el profeta le dijo, Gisi, sé que a la mujer le pasó algo porque ella no debería estar aquí, pero no sé qué le pasa. ¿Usted sabe quién tenía los dones proféticos de revelación bien puyú? Eliseo. En el castillo pasaba algo y él lo sabía. El rey de Siria decía algo y él lo escuchaba. Pero esta mujer con la posición de reino, él no podía penetrar la posición de esa mujer, porque cuando tú tienes una posición de reino, nada te penetra. Caminaba. Y el siervo fue y le dijo que si pasó algo, dígale a su profeta que todo está bien. Y el profeta loco, trastornado. La mujer lo tenía trastornado. ¿Por qué? Reino, diga reino. Bueno, no estaba esperando que nadie le profetizara y se lo dijo. Yo te dije acaso a ti que me profetizaras y me dijera que iba a tener un hijo. Porque ella no estaba esperando que viniera un profeta para que le profetizara. Ella sabía quién era y ella no tenía hijo y vivía bien. Y después tenía hijo y también vivía bien. Pero cuando el hijo se murió dijo, yo te lo pedí, no, ahora me lo diste, ahora me lo devuelve. Yo no tengo hijos, yo no voy a dejar descendencia, yo no sé qué va a pasar con Dios. ¿Dónde está tu posición de reino? ¿Dónde está tu posición de mujer de Dios? ¿Dónde está tu... Ay, se me va a pasar el tren. ¿Cuál tren? Ocúpate que el tren del reino de los cielos no se te pase. No sé, se me va a pasar. Yo no sé qué tren hablan. De verdad, yo algún día esto le voy a preguntar. Pero la mujer venía. Mire, lo voy a dejar aquí, ¿verdad? Ya la cosa está fuerte. Ya hay gente que me la estoy ganando de enemiga. Y de verdad, si algo yo no quiero es tener enemigos. Menos en la iglesia. ¿Ah?
Imagínate uno con un enemigo, un pavo chiquito. O una uyama. ¿Por qué se ríe tanto cuando digo uyama? No sé. ¿Ah? ¿Será que te está como la uyama? Y no se atreven a decir que están bien. No se atreven a decir que están bien. Mira, sigo. Si el Señor está en su trono, ¿por qué tú no estás bien? Si la Biblia dice que tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales y que Él te ha bendecido con toda bendición, ¿cómo tú vas a estar mal con semejante postura de tu Señor? Yo te puedo decir por qué. Porque tú vives del comer y del vestir. Y cuando tú vives solo del comer y del vestir, el día que tú no comes bien o te falta una papa, Dios me está probando. Dios no te está probando, comelón. Yo no me puse una ropita ahorita. Dios no te está probando un carrizo. Mira, tú sabes lo que es agarrar una comida. Las 3 papas, no voy a papear mañana. La comida de mañana la voy a sembrar. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo sé lo que es eso. Y como no soy comelón, ¿sabes qué me llega? La comida no me falta. Y siempre digo, y el que anda conmigo siempre come. Y el que anda a mi alrededor siempre come. Y debemos de cuidarnos de que somos gordos. No te puede faltar. A ti no te puede faltar lo que a ti te añadieron. Te lo repito. A ti no te puede faltar lo que te añadieron. Y la comida y todas las cosas te las añadieron. Porque cuando uno o dos es el reino, todas las demás cosas. ¿Cómo? Te las añadieron, dígame, las añadieron. 1, 2, te lo añado todo. Ahora, si tú quieres, sigue comiéndote las 2 blancas, te sigue comiendo el pan, sigue como la mujer. Digo, yo sé que tú eres un profeta, pero tengo esta harina y tengo este aceite. Y la verdad, me voy a echar a morir. Si tú quieres, síguete muriéndote en tu pobreza. Si tú quieres, síguete muriéndote con tu harina, con tu escasez, con tu falta de esfuerzo, con tu falta de mentalidad. Pero si tú quieres, métete en lo profético. No. Si tú quieres, vive en el reino. Y en el reino las cosas parecen locura. ¿Sabe cuál locura? El profeta le dijo, dame a mí primero. Entonces yo me reía. En estos días yo vi en una casa que le sirvieron comida primero a los niños. Y me eché a reír. Yo dije, esta gente parece que se me descarriaron. Una casa no se le sirve primero a los niños. Se le sirve primero a las autoridades. Porque la bendición desciende sobre la cabeza de Aarón. Y desciende sobre la barba de Aarón. Y sigues por las vestiduras de Aarón. Y llegas hasta el borde. ¿De quién? ¿Sabe qué bendice el Señor? Tu vida de autoridad. No me entiendes. ¿Sabe qué bendice el Señor? Tu vida de autoridad. Solo bendice el Señor donde sea. Donde sea, bendice tu vida de autoridad. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, hay que darle a los pobres. Tú lo que tienes es lástima. Tú no conoces la compasión. Porque el que conoce la compasión es el que vive en autoridad. Sabe lo que es de la autoridad y sabe lo que hay que darle al pobre. Y a veces al pobre no hay que darle pan, hay que darle palo. Para que se levante y salga de la pobreza. Porque ¿sabe qué feo? ¿Ah? Ay, aquí como que alguno está abrazado. ¿Sabe qué feo? La pobreza no solamente es feo, la pobreza es del diablo. Perdón, si alguien aquí la amaba, la pobreza, catalóguela. Ella es. ¿Y usted? ¿Cómo? Usted no es pobre. Digo, los que no son pobres. Usted no es pobre. Yo dije, usted no es pobre. Entonces usted tiene que gestionar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Usted tiene que gestionar. Una de las cosas que el Señor le dijo al que tenía un solo talento, le dijo, si tú sabes que yo cosecho donde yo no sembré, si tú sabes que yo soy duro, que yo soy fuerte,
¿Por qué no agarraste por lo menos el talento que te di y lo metiste al banco? Diga gestionar. Diga gestionar. ¿Sabes? Tú puedes tener un solo talento y a lo mejor no eres rico todavía, pero tu mentalidad tiene que ser una mentalidad: voy a gestionar mis riquezas porque yo no soy pobre. Voy a gestionar lo que viene de camino porque yo no vivo en pobreza. Yo soy rico. Entonces agarro mi único talento y hago negocio. Y hago negocio. ¿Y sabe con qué? El Señor le dijo: ¿por qué no me lo guardaste en el banco? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. A ver, yo sé que quiero hacer una pregunta. ¿Quién usted cree que era el dueño de ese banco? Dígalo, ya yo sé que la tiene. ¿Quién era el dueño de ese banco? Él era el dueño de ese banco. Él dijo: por lo menos, ¿por qué no agarraste el único talento que te di y lo gestionaste conmigo mismo? Y me lo trajiste al banco y yo te hubiera dado por lo menos los intereses del talento que yo mismo te di. Hay gente que no entiende que Dios quiere que tú negocies por lo menos con Él mismo, con el mismo Señor, y que aprenda a convertir esas dos blancas, que dártelas, comértelas, administrarlas, te van a traer pobreza. Agárrala y conviértela en tu todo y siempre esa broma. Una broma que no voy a hacer nada con eso. Una broma que me lo voy a tener y me va a dar más hambre después y me como esa miseria y lo que me da más hambre. Bueno, esto es mi todo. Este es el todo de hoy. Este es el todo de mi vida. Ya yo sé qué voy a hacer. Voy a cambiar mi todo por el todo del reino. Y voy a convertir este todo en el todo que Dios me da. Pero voy a comerme dos blancas para seguir con hambre. O como la viuda. Amaso. ¿Cómo? Y a morirme. Dios mío. ¿Y tu propósito? ¡Hey! ¿Y tu propósito? Vas a dejar morir tu propósito porque no tienes harina, porque no tienes aceite. Tu propósito es más grande que lo que tú comes. No. Mira, el propósito de Israel era tan grande que no oraron, se quejaron. Y Dios le dijo: démenle carne. Y no estaban orando. ¿Sabes qué estaban? ¿Y tú crees que es más poderoso que una queja no es una oración? ¿Tú no crees que es más poderoso que una queja es una siembra? Hey, estás aquí. Entonces, a veces, ¿sabes qué es lo único que tenemos? La queja. La queja no trae milagros de vida, trae milagros de muerte. Tú te quejas y por causa de quién tú eres, puedes recibir tu milagro. Pero ¿sabes qué va a pasar después? Te vas a morir. ¿Y sabes por qué? Porque no se pide con la queja, se pide con la oración y la fe. Así es. No, y te quejas delante del Señor y el Señor le dirá: mira, Moisés, dile al pueblo que mañana a esta hora van a estar comiendo toditos carne buena. Buena van a comer. Y les voy a dar pan. Y pan del bueno. Y ellos dijeron: sí, está bien. Ni que se abrieran todas las carnicerías y los frigoríficos del mundo y los mataderos, podríamos nosotros mañana estar comiendo carne. En la mañana estaban comiendo carne. Y dice la Biblia que todavía la carne estaba en su boca y se empezaron a morir. ¿Sabe por qué? Porque eso no era un milagro de reino. Eso era un milagro de las quejas de ellos, que Dios se los dio para demostrarle que Él era Dios. Te queje. Hey, no te quejes. Camina, avanza. Quita esa cara. Que todo el mundo sabe lo que te pasa. Y caminas así como que estabas recién parido. O recién parida, así camina. Y alguien te pregunta: ¿qué tienes? Te tiembla la mandíbula. Puchea. ¿Cómo que se llama? Hace puchero. Si yo te contara, mi... Y ese es el pucherito. Si yo te contara, amigo. No me cuentes nada. No me cuentes nada. Mantén una posición en Cristo. A mí me gusta que mi Señor, después que habla de guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, enfermedad, dice: pero ustedes,
cara en alto, cuerpo enderezado, derechito, y caminen así. O sea, el mundo se está perdiendo y tú con dignidad. Porque a ellos le va a empeorar la cosa, pero a ti te va a resplandecer la luz de Jehová. A ellos le va a seguir yendo mal, pero a ti te va a resplandecer la luz de Jehová, la gloria de Jehová. No, pero si siguen pensando igual, lo voy a enterrar. El talento lo voy a enterrar porque mi Señor es duro y es bravo. Y el Señor con un banco, llévate eso para el banco. Y te hubieras ganado. Pero no aprendemos a gestionar en el reino. 2 blancas, yo me imagino esa viuda, 2 blancas. A restar 2 blancas y las voy a sembrar. Entonces, con 2 blancas vivimos una semana. Pero si siembro toda esta broma, estoy retando a Dios. Estoy gestionando en Dios lo que necesito. Y la Biblia no dice qué le pasó a la mujer. Pero yo sí sé qué le pasó. Jesús la puso de ejemplo. Y Jesús no pone un ejemplo que no funcione. Cuando Jesús pone un ejemplo, es porque funciona. Pero nunca, hay gente que nunca ofrenda nada. Va a ofrendar todo. Si nunca ofrendan nada, ¿tú crees que van a ofrendar todo? Porque nunca han aprendido a gestionar. Lo enseñé una vez y termino con esto. Creo que la hora ya está. ¿Verdad? No vale, vámonos. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué? ¿Y cómo? Ok. ¿De cuánto Jehová es su pastor? Para ver, levante la mano a ver de cuánto es su pastor. Okay. Esto lo enseño y lo voy a repetir hoy. Cuando Jehová es tu pastor, tú eres su oveja. ¿Qué eres tú? Y las ovejas al pastor le dan lana y le dan leche. Ajá. Si eres tu pastor y tú eres oveja, tú tienes que darle lana y leche. ¿Para qué? Para que no te falte nada. Porque Jehová es mi pastor y nada. O sea, Él es mi pastor y yo soy su oveja. Entonces a mí no me va a faltar nada. Porque Él es. Y yo le doy su leche y su lana. Y Él me da. ¿Cómo que te da?